del día corresponde dar lectura de la iniciativa de decreto que adiciona el artículo 52 bis a la Ley de Salud del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra el diputado Armando Delgadillo Rubalcaba, autor de la misma. En el marco del Día del Médico y la médica por sus derechos, con el permiso, presidenta de la mesa. Adelante, diputado. La objeción de conciencia es la desobediencia a una ley o a un reglamento o a una orden de la autoridad, porque se le considera injusto o en contra de las convicciones morales o religiosas propias de una persona. La libertad de conciencia se encuentra reconocida en el artículo 24 de nuestra Constitución, que establece: toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o a adoptar en su caso la de su grado, lo que implica la protección a la ideología de cada persona. La libertad de conciencia tiene un triple contenido: implica el derecho a la libre formación de la conciencia, es decir, a tener una u otras convicciones y en consecuencia a una u otra cosmovisión. Incluye la libertad para expresar y manifestar o no esas convicciones y de ser partícipes o transmitirlas a otras personas. Entraña una libertad para comportarse de acuerdo con esas convicciones, así como a no ser obligado a comportarse en contra de ellas. Como resultado de la libertad de conciencia, surge la objeción de conciencia, la cual es una reacción individual ante una auténtica contradicción entre la norma de conciencia y norma jurídica, por lo que es necesario que esta objeción esté fuertemente vinculada a una convicción religiosa, ideológica o de creencias. En este sentido, la objeción de conciencia es un instrumento jurídico definido como la negativa del individuo por motivos de conciencia o someterse a una conducta que en principio sería jurídicamente exigible, ya que la obligación provenga directamente de la norma, de un contrato o resolución administrativa. Tradicionalmente, la objeción de conciencia había sido presentada en relación con el servicio militar obligatorio. La Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que la exención que se concede a los objetores de conciencia para no prestar el servicio militar nacional atiende a impedimentos del orden social y moral y responde a razones que se encuentran justificadas constitucionalmente. En este sentido, la objeción de conciencia en el sector salud se manifiesta cuando el personal médico y de enfermería se oponen a realizar ciertos servicios o procedimientos que se encuentran dentro de su ámbito de competencia, ya que dicho acto transgredirá su libertad de convicción ética, de conciencia o de religión. Sin embargo, en este campo su ejecución resulta más compleja, ya que debe someterse a un juicio estricto de proporcionalidad con relación a los derechos de terceros o que se vean afectados. Es importante destacar que la objeción de conciencia es una reacción individual, es decir, que solo puede ejercerse únicamente a título personal, de manera que las instituciones públicas del Estado no pueden invocarla como fórmula para evadir sus obligaciones. Por otra parte, la objeción de conciencia no puede ser un derecho general y menos aún absoluto, ya que existen límites éticos y legales que restringen su alcance, ámbito, formas de ejercicio, para evitar el abuso que consciente o inconscientemente pudiera constituir una interferencia o violación injustificada a otros derechos también establecidos y protegidos por la ley. Adicionalmente, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que no existe como tal un derecho humano a la objeción de conciencia. Sin embargo, si este derecho se encuentra reconocido en la legislación interna, debe ser garantizado sin que ello atente contra los derechos de las y los pacientes, por lo que enfatizo que el establecimiento de los límites y deberes derivados de la objeción de conciencia debe ser una prioridad. Asimismo, el reconocimiento de la objeción de conciencia se sostiene en el fundamento de los derechos humanos a la libertad de conciencia y de religión, de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 18.
La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial establece la protección de dichas libertades desde el concepto de la no discriminación. Sin embargo, a pesar de ser reconocido dentro de los derechos de la libertad de conciencia y religión, la objeción de conciencia no puede ser concebida como un derecho general y mucho menos absoluto. De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nuestra Constitución no reconoce derechos absolutos, es decir, no reconoce derechos que de manera a priori anulen cualquier otro derecho. Por eso, la objeción de conciencia no debe ser reconocida como un derecho absoluto cuya única restricción sea el caso extremo de una situación de urgencia o que ponga en riesgo la vida del o la paciente. Asimismo, establece que la objeción de conciencia únicamente es válida cuando se trata de una auténtica contradicción con los dictados de una conciencia respetable en un contexto constitucional y democrático. En este sentido, se puede ejercer la objeción de conciencia, pero no debe de suponerse sobre los derechos de terceras personas ni anularlos. Es por ello por lo que las leyes deben de garantizar por igual para todos los derechos y ninguno se encuentra por encima del otro, así como el Estado debe de velar por la dignidad de la persona. Si bien los acuerdos internacionales prevén que no se puede obligar a una persona a hacer lo que vaya en contra de sus principios morales, en este caso a un doctor, doctora, enfermero o enfermera, pero estos deben de garantizar, así como el Estado y las instituciones de salud, el derecho al acceso a la salud y a una atención digna en la que no se ponga en peligro la vida del paciente, por lo que resulta ser obligación del Estado contar con personal no objetor de conciencia para llevar los procedimientos a cabo, así como el médico está obligado legal y constitucionalmente a informar al paciente de esta situación para proteger su salud en el sentido más amplio y canalizarlo con un médico no objetor. Por su parte, el Estado y el sistema de salud tienen deberes relacionados con el personal sanitario, es decir, que ante la existencia de personal objetor de conciencia, esto deben de, 1, garantizar que haya un número proporcional de no objetores para atender a los pacientes en cada institución. Es deber del Estado impartir capacitaciones al personal de salud para que tenga las herramientas necesarias para decidir sobre la objeción de conciencia y asumir los deberes que ésta conlleva. Adicionalmente, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales impone a los estados obligaciones de efecto inmediato, como por ejemplo las de garantizar que el derecho a la salud sea ejercido sin discriminación alguna y adoptar medidas para su plena realización que deben ser deliberadas y concretas. Esta perspectiva jurídica y operativa dentro de los sistemas de salud estatales debe garantizar el ejercicio libre de los derechos, especialmente los sexuales y reproductivos. Ante estas recomendaciones, el Estado de Zacatecas tiene por obligación velar por la salud de las mujeres sin vulnerar este derecho, ni su bienestar, y en los casos de aborto se canalice a la paciente con un médico no objetor de conciencia con el fin último de garantizar su vida y su dignidad. Además, es preciso señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció en su fallo del 7 de septiembre la inconstitucionalidad de la criminalización del aborto en el país. Asimismo, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la acción de inconstitucionalidad fija la postura del máximo tribunal sobre la inconstitucionalidad del artículo 10 bis de la Ley General de Salud, así como de sus dos transitorios, señalando que la objeción de conciencia fue legislada bajo parámetros ilimitados que resultan incompatibles, mismos que en contexto actual resultan inoperantes. Por ello, se tienen que establecer lineamientos específicos a considerar por el Congreso de la Unión para legislar en la materia. En este sentido, consideramos que en Zacatecas, al incorporar la objeción de conciencia a la legislación, incluye algunos tópicos para no generar una colisión de derechos, ponderando de manera clara el bien jurídico que protege el derecho a la salud, está por encima de la objeción de conciencia de cualquier persona, garantizando lo que establece el artículo 4 de nuestra Carta Magna Federal. En caso
de que un médico sea objetor de conciencia y se niegue legítimamente a realizar un procedimiento médico, está obligado legal y constitucionalmente a informar de esta situación al paciente y orientarlo de forma oportuna, suficiente y veraz, con toda la información necesaria para proteger su salud en el sentido amplio y sus derechos para que pueda ser canalizado con un médico que no sea objetor. Por lo anteriormente expuesto, se presenta la iniciativa de decreto que adiciona el artículo 52 bis de la Ley de Salud del Estado de Zacatecas para quedar de la siguiente forma. Artículo único. Se adiciona el artículo 52 bis a la Ley de Salud del Estado de Zacatecas para quedar como sigue. Los profesionales, técnicos, auxiliares y prestadores de servicio social que forman parte del Sistema Estatal de Salud podrán hacer valer la objeción de conciencia teniendo la obligación de referir de inmediato y por escrito a la mujer o al paciente con un médico no objetor, cuando la negativa del objetor de conciencia implique poner en riesgo la salud o vida del paciente sin que éste pueda ser derivado a otros integrantes del Sistema Estatal de Salud que lo atiendan debidamente. El objetor no podrá hacer valer su derecho y deberá aplicar las medidas médicas necesarias. En caso de no hacerlo, incurrirá en causal de responsabilidad profesional. Es obligación del Sistema Estatal de Salud garantizar la permanente disponibilidad y oportuna prestación de los servicios del personal de salud no objetor de conciencia. Transitorio, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Sería cuanto, Presidenta. Gracias, diputado. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen en la Comisión de Salud y Justicia. Muchas gracias.